Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes en la pasada Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Bogotá. La editorial 89079 lanzó el libro Novena Angélica por los que han trascendido, de Sandra Claros Patiño. Esta noche hemos invitado, para generar un agradable conversatorio, a Alexandra Beltrán, quien entrevistará a Sandra Claros. Alexandra es una ingeniera química. Sandra, además de estar muy familiarizada con el tema de la angelología, es una abogada. Entonces uno dice, bueno, una abogada y una ingeniera química, ¿qué tienen que ver con estos temas? Pues en cuanto a mi experiencia, tanto con Sandra como con Alexandra, generalmente mis diálogos con ellas son diálogos filosóficos. Si por filosofía entendemos mucho más que una disertación académica, esa filosofía implica el hacerse uno muchas preguntas acerca de la vida, de la existencia, del ser. Y esos son mis temas que usualmente acostumbro desarrollar con estas dos amigas. En esta oportunidad, el tema que se va a tratar tiene que ver con la resignificación de la muerte. Entonces, esto nos lleva a hacernos muchas preguntas. Culturalmente hablamos de la muerte, pero esta nos deja serios interrogantes. ¿Qué es lo que realmente muere en nosotros? ¿O definitivamente la muerte es el final de todo un proceso? ¿O será simplemente el final de una etapa? Pues de estos temas nos va a hablar Sandra y Alexandra. Entonces los dejo con ellas. Espero que este diálogo genere muchas inquietudes y no hablemos ni siquiera de respuestas, pero sí que se logren suscitar nuevas preguntas o ampliar esas preguntas que nos hemos hecho a través de la vida. Entonces, escucho a Alexandra y a Sandra. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, comencemos. Bueno, hola Sandra. Yo estoy muy contenta de que me hayan invitado a conversar contigo acerca de tu libro. Como lo decía Raúl, el tema de la muerte, pues, es parte esencial también de la vida, hace parte de nuestra cotidianidad. Todos sabemos que en algún momento vamos a enfrentar la muerte de seres cercanos, de seres queridos, de seres lejanos. Es un tema que está presente, pero que también es de alguna forma tabú, que de alguna forma está rodeado también de una serie de creencias, de asociado mucho al dolor, al sufrimiento. Entonces me parece muy importante esta conversación contigo alrededor de tu libro porque puede ayudarnos
aprender a resignificar la muerte. Yo quiero empezar preguntándote, o sea, ¿de dónde surgió esa idea de escribir una novena angélica para acompañar como esos procesos de transición de nuestros seres cercanos? Alexandra, muchas gracias. Sí, realmente es muy interesante estar aquí compartiendo contigo y sobre este tema tan interesante y tan importante y que como tú dices también, muy cierto, es que lo hemos estigmatizado y a veces evitamos y evadimos hablar sobre la muerte. Eh, la idea surgió de quizás ha sido un proceso de muchos años. Yo ya llevo bastantes años trabajando con el mundo angélico, pero yo creo que también lo que lo lleva a uno como a hacer este tipo de proyectos que son largos, que son de dedicación de mucho tiempo, es precisamente que la vida también le da a uno unos golpes, hay unos choques así muy fuertes. Entonces, en principio, hace ya muchos años murió un tío que se llamaba Álvaro y en esa ocasión él murió acá en Bogotá y nosotros tuvimos una experiencia tan linda con el novenario que hicimos con el novenario cristiano católico que acostumbra a realizar mi familia. Entonces en esa ocasión hicimos todo el ritual de la novena, los 9 días completos, fue algo como tan reconfortante, tan hermoso, que a mí me quedó sonando. Luego, hace ya un tiempo, hace unos 5 años, falleció mi esposo. Entonces, en medio de todo, pues también hicimos el ritual del novenario. En esa experiencia, lo que yo noté es que el texto de la novena cristiana católica que nosotros estábamos desarrollando cada día iba un poco en contra o iba un poco en un ritmo diferente al proceso que yo estaba llevando. Mm. Entonces no tenía eco con las palabras ni con los mensajes que me daba porque hablaba como más de que mi esposo ya ojalá no estuviera bajo las llamas del infierno, del purgatorio. O sea, no eran mensajes que yo que sintiera que eran eco porque yo la verdad yo sentía que Daniel pues trascendido y ya habiendo cambiado de estado, yo no lo sentía que él estuviera mal. O sea, mi conexión con él y todo, que realmente no se rompió con la muerte, que eso era otra cosa que yo observaba, eh, me decía que él estaba viviendo experiencias y fases muy diferentes a las que me estaba señalando los temas de la novena de cada día. Entonces yo interiormente comencé a hacer una novena diferente. Cada día era diferente. Entonces, de alguna manera, los temas que son de los 9 días de la novena fue porque yo durante este proceso tuve una previsión que fue la de documentar lo que me estaba pasando. Eso no lo hace todo el mundo, pero los escritores sí tenemos esa costumbre. Entonces, yo sabía que mi dolor era tan intenso y pues realmente fue un poco loco en medio de todo, del dolor de volver, de reorganizar la vida, del cambio tan dramático que es perder un esposo y un padre de mis hijos. En medio de todo eso, yo fui grabando audios, porque yo sabía que no era capaz de escribir, pero sí fui grabando audios y decía, hoy me pasó tal cosa, hoy sentí tal cosa. Y entonces cuando yo ya tuve como la entereza emocional para retomarlo todo, entonces fue que logré de allí extractar y sacar incluso los temas de cada día de la novena e incluso los ángeles que me acompañaron en cada día de la novena de forma diferente. Y ya, pero bueno, el proyecto se fue como demorando un poquito, pero cuando tuvimos la pandemia del COVID, falleció un tío mío también, y otra vez buscando una novena con un texto que fuera más afín, que como que consolara el corazón de las personas. No lo encontraba, entonces yo ahí dije, no, la misión realmente es escribir la novena, hay que hacerla, y esta es una misión pues amorosa precisamente para que quienes pasen
por lo que yo he pasado y que todos nos ha tocado y pues lo hemos pasado, podamos vivir una experiencia diferente en relación con la muerte. Qué interesante. Y tú mencionas dentro de lo que estás hablando, bueno, haces referencia a esa tradición que existe, que viene de la religión católica, del novenario, de los 9 días. Has mencionado un poco también que a ti particularmente en esos procesos de duelo, de la transición de tu esposo, del tío, te ayudó un poco a hacer esa novena, a sentir un poco de consuelo. ¿Por qué es importante la novena? O sea, más allá de que venga de una tradición, de una religión, o sea, ¿por qué es importante esos 9 días? ¿Por qué es una novena? Porque son 9 días. Sí, realmente yo creo que sí hay una sabiduría popular muy maravillosa, incluso pues de la intuición que de todos modos subyace en las grandes religiones con el ritual de la novena. Que además no es solo, la novena no es solo para los muertos, sino que pues tenemos novenas mucho más famosas como la novena de Navidad, tenemos, hay muchas novenas que son muy hermosas y realmente yo a lo largo de mi vida sí he realizado la práctica de los novenarios. Por ejemplo, hoy es el día de Nuestra Señora del Pilar, que es mi santa. Ah, mira. Yo soy Sandra del Pilar. Entonces es muy usual que antes, desde los 9 días antes a la fecha, se comience a hacer la novena para la Virgen del Pilar. Entonces yo creo que sí hay una sabiduría interior de los seres humanos que sabemos y conocemos que a través de un ritual de 9 días hay una atracción y hay una materialización de un algo, de un pedido, de un deseo, de un algo que nosotros deseamos concretar y necesitamos. Entonces la gente normalmente dice, ay, estás buscando cupo en la universidad, voy a hacerle la novenita a no sé quién. Y mira, eso es lindo y es efectivo. O sea, sí, claro, porque es de la meditación y los 9 días dentro de esa tradición y dentro de esa sabiduría interior de quienes lo practican, realmente el 9 es un número maravilloso. Yo a lo largo también de mi práctica espiritual he aprendido que los números tienen conciencia, que los números también se mueven, hablan, nos dicen cosas. Entonces, el 9 es un número que es muy cabalístico, que cierra ciclos, que concreta cosas. Entonces, ahí pues como el poder de esa práctica durante los 9 días. Pero también creo que dentro de nosotros está el darle poder y el otorgar la oportunidad de que un determinado ritual o un determinado acto que hacemos por algo se sacralice. Entonces nosotros convertimos en sacro el ritual a través también de nuestra intención, de lo que nosotros como humanos nos reunimos y nos congregamos y decimos, por ejemplo, con el novenario para las personas que han trascendido, nos reunimos para hacer este novenario en honor a esa persona y en intención de que quienes le aman y quienes están sufriendo con su partida puedan sanar. Entonces, es nomás esa intencionalidad y convertir ese ritual en algo sagrado, creo que también ya es muy importante. Y eso ya depende, es como de la intención y la voluntad de los que participamos en los rituales. Claro. Y según la tradición, pues la novena se inicia pues desde el momento en que esa persona trasciende, fallece. Pero se puede hacer la novena en otro momento, o sea, si ya ha pasado tiempo desde que esa persona falleció o solamente en los 9 días siguientes a su fallecimiento. Realmente hay unas prácticas que son habituales y normales, incluso esas, por ejemplo, me las ha enseñado mi mamá, porque que por ejemplo el novenario comienza al día siguiente de que uno realiza el ritual, ya sea de la entrega al fuego o a la tierra y de las exequias al día siguiente. Pero realmente en estas prácticas no hay tiempo ni espacio, o sea, no hay una temporalidad, no hay unas reglas, no hay como una camisa de fuerza que nos diga solo se puede hacer en un determinado momento, no, porque se puede necesitar en diversas circunstancias
y no siempre es posible para las personas reunirse y realizar los novenarios exactamente después de la partida de las personas. Pero no hay ningún problema. Sucede mucho, por ejemplo, que se conoce o se sabe, perdón, que pues hay personas desaparecidas, personas que duran muchos años, que no se sabe qué ha pasado con ellas, o duelos también que están represados, retrasados, duelos que no progresan. Entonces yo les recomiendo en todos esos casos, cuando hay una confirmación de que una persona falleció, incluso cuando fue hace unos 10, 15, 20 años, no importa, pero el momento en que se confronta la noticia es ese, realizar el ritual. O si, o si estás en un proceso de duelo que no progresa, que tú sientes que sigues, digamos que el dolor no es nada malo, o sea, tampoco le vamos a huir al dolor, ni es decir, uy, vamos a acabar de tajo con el dolor, ni nada de eso. Hay que vivenciarlo, transitarlo y aceptarlo en un momento dado, pero cuando ese dolor comienza a destruirte, comienza a hacerte daño, comienza a degradar también otras áreas de tu vida en la que ya deberías estar redimiéndote. Entonces es necesario, y yo recomiendo hacer la novena. También independientemente de otro tipo de apoyos terapéuticos ya profesionales de personas expertas que puedan también ayudarlo a uno en esos momentos. También creo que es factible realizar los rituales de la novena, por ejemplo, no necesariamente los 9 días, que sería lo ideal, pero sí escoger uno de los días, por ejemplo, porque estamos en el aniversario de la transición, o ahora en este mes de octubre que ya se nos acerca noviembre con el Día de los Muertos, para hacer el ritual por todos nuestros ancestros. Entonces creo que hay muchas prácticas que se pueden extraer de la novena y que se pueden realizar en comunidad, también individualmente, pero me parece que es un poco más hermoso en comunidad. Claro. Bueno, nos contaste hace un ratito hablando de por qué la idea del libro. Bueno, en parte surgió porque al ir haciendo la novena católica te dabas lo que sentías que estaba viviendo tu esposo en su proceso de trascender, no coincidía con eso que estabas leyendo, pero en el libro mencionas también que realmente esas inquietudes acerca de la muerte te surgieron desde muy niña. O sea, que empezaste a cuestionarte acerca de la muerte, que empezaste a leer algunos libros que mostraban una versión diferente de la muerte de esa que estabas recibiendo en ese momento por la educación católica que recibiste de niña. Entonces, que ya empezaste a tener como unas ideas diferentes, a confrontar como esa información que tenías. Cuéntanos un poco de ese proceso, o sea, cómo se fue transformando esa concepción de la muerte, cómo la fuiste entendiendo diferente. Claro que sí, sí, pues realmente yo creo que yo he sido una lectora pues muy adicta. O sea, he tenido épocas de adicción a la lectura, etapas de mi vida de una adicción muy fuerte a la lectura. Entonces creo que cuando uno es lector y cuando uno lee las historias de los demás, las biografías, las novelas, uno conoce muchas muertes, ¿sí? Vivencia la muerte de diversas formas, porque es que la muerte es una protagonista de la literatura. La muerte es protagonista de nuestras vidas y por lo tanto también los escritores la han venido plasmando en los libros, y he visto pues precisamente relatos diversos, de muchos tipos de muerte. Entonces, y es lógico, pues incluso dentro de la mente infantil y juvenil, que yo ya era una lectora empedernida, la muerte comenzó a ser un tema importante para mí en su significado y en lo que realmente era. Y pues en esa época yo no la había vivenciado de manera directa, pero sí solamente a través de los libros. Entonces hubo lecturas muy impactantes que me marcaron dentro de ese camino, porque lo que yo me empapaba en todo caso era sobre la visión tradicional de la muerte al par, porque era la que me enseñaban con mi educación católica cristiana en el colegio.
E incluso con esa, pues con las noticias que uno veía todos los días, además estamos en un país supremamente violento, en el que la muerte también es protagonista de los noticieros todos los días. Entonces es imposible sustraerse de reflexionar y pensar en lo que es y en lo que significa. Pero la literatura sí me abrió las puertas a pensar que la muerte podría tener un significado diferente. Tuve, dos libros muy impactantes en mi juventud, que fueron, por ejemplo, Sparker Brook, de Charles, en el que hablaba de un poeta que tenía una relación un poco insana con la muerte, pero era un poco incluso amorosa con la muerte. Entonces, claro, eso resulta impactante porque pues va en contra del paradigma general que uno venía manejando sobre la misma. Luego, digamos que el libro sí súper impactante que incluso me lo leo, yo creo que cada 2 años, o sea, yo desde que era muy joven me lo he leído, que se llama Exit Andergast de Jacob Westermann, que es un alemán, incluso eso es una trilogía, pero en esa época pues no llegaban las trilogías completas, a mí solo me llegó el libro, pero ese libro me lo he leído un montón de veces. Es la historia de un médico que se llama José Kerkoven, que tiene una amistad muy hermosa con otro ser, con un hombre que fue precisamente en el periodo de transición en Alemania entre las dos guerras mundiales, en que había una situación muy dramática al interior social y que ellos de manera crítica veían cómo su pueblo se iba uniendo y se iba adhiriendo precisamente a la causa de Hitler. Había una lucha interna y una lucha social y ante ese panorama tan desolador, el amigo de Kerkoven, Irlen, muere. Y Irlen, después de morir, Kerkoven se convierte en un ser diferente después de la muerte de Irlen, porque fue como si se hubieran fusionado. Entonces, toda la sabiduría que tenía Irlen la adquirió Kerkoven y cambió su vida totalmente y se volvió un hombre muy sabio y un sanador, porque era médico, pero era un sanador que además sanaba él, por ejemplo, tenía la visión del interior de las personas y sabía nomás por su visión cuál era el órgano dañado y cómo se debía solucionar y arreglar. Entonces él adquirió, eran cosas como un poco paranormales, pero el libro no era nada paranormal, no era para nada, pero sí sembró la inquietud, ahí quedó. Claro. Años después me encontré con Castaneda, que pues para él, pues, y la muerte es una aliada, Sí. la muerte es una amiga. Entonces él dice, si estás mal en este momento, pregúntale a la muerte. Pregúntale a la muerte por qué no te ha tocado. Y si no te ha tocado es porque todo está bien por ahora, ¿sí? O sea, no, igual cuando te toque, pues tampoco va a estar mal, pero digamos que lo peor que pudiera llegar a pasarte hoy es que te toque la muerte. Y si no te toca, no, pues todo está bien, ¿sí? Entonces, la muerte era la gran aliada del chamán, del brujo, pero además porque es sabio, porque tiene toda la sabiduría y tiene todo el poder para ser una aliada precisamente. Y pues a medida que fui cambiando también mi concepción del mundo, alejándome un poco de la visión católica tradicional, yo amo el catolicismo porque ahí me formé, pero sí hay unas diferencias que yo tengo en cuanto al dogma, pero por ejemplo, la Iglesia Católica tiene algo muy bonito que es la comunión de los santos, ¿sí? Entonces, Sí. entonces yo ahí ya comencé a preguntarme, bueno, pero ¿por qué puedo invocar a los santos que está muerto? ¿Y Claro. por qué no puedo hablar con mi esposo que está muerto? ¿Sí? O sea, porque, o sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay un proceso institucional que realiza la Iglesia Católica para otorgar la santidad, pero realmente en la práctica, pues no es la gran diferencia. Yo tengo unos santos que amo mucho, con los que me he acercado a lo largo de la vida, pues además de María, pero también mi visión pues ya es un poco diferente acerca de que la muerte pues definitivamente es algo tan negro, tan oscuro y tan escabroso, no lo es, porque precisamente, por ejemplo, tenemos ese ejemplo de los santos
que viven en la luz, en la iluminación y ayudan a un montón de personas. Entonces, esa posibilidad y esa prerrogativa no la tienen solo los que figurativamente pasan con el proceso de santificación, sino que la tenemos todos los seres humanos. Qué bueno empezar a entender la muerte como de esa manera, sobre todo dejar de temerle, ¿no? Porque yo creo que es muy generalizado que le temamos a la muerte. En el libro también mencionas que a raíz de la muerte de tu esposo, empezaste como a comprender de forma más profunda eso que ya intuías, eso que ya estabas entendiendo de otra manera, empezaste como a comprenderlo de manera más profunda. Y dices que parte de eso que comprendiste es como que entender que la vida y la muerte son la misma ilusión. ¿Cómo es eso de la misma ilusión? ¿A qué te refieres con eso? Sí, pues realmente parte de la comprensión ha sido asimilar que realmente no hay una gran diferencia entre estar vivo y estar muerto. No, o sea, digamos que es como, ¿por qué no hay gran diferencia? Pues simplemente porque somos seres eternos, porque somos seres inmortales. Partiendo de esa base, esa creencia que para mí pues es una certeza, entonces cuando hablamos de vida y muerte, pues realmente son unos cambios y unas transiciones que se dan en el devenir y en el existir de las almas, pero que no generan mayor afectación ni daño en la esencia de lo que nosotros somos. Okay. Nosotros seguimos siendo y seguimos existiendo. De pronto incluso estamos un poco más limitados estando encarnados como seres humanos. Claro. La esencia real de lo que nosotros somos seres de luz, somos seres maravillosos que recorremos el universo en nuestra sabiduría y vamos determinando los caminos hacia los cuales nos vamos acercando y aquellos de los que nos vamos alejando. Entonces, esa sabiduría y ese ser está incólume, no se va a afectar, no va a haber un daño, no hay un daño específico por la pérdida del cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes que no hay daño, entonces también comprendes que pues el temor también puede ser una pérdida de tiempo y que la muerte y el nacimiento pueden ser experiencias bellísimas y maravillosas porque son parte del camino y el recorrido que realizamos como seres espirituales, pero que también contamos con una gran ayuda poderosa que son los seres de luz, los ángeles. Todos ellos están allí también para darnos la mano y si nos perdemos en el camino nos retornan o nos recuerdan o nos traen a la conciencia pues la verdad y la realidad de lo que somos para que retomemos el camino. Entonces el miedo pierde razón de ser. Ese miedo, por ejemplo, que sentía, yo comparo entre por ejemplo, el miedo de Hamlet, que no moría por el miedo a lo que hay detrás, ¿sí? Lo que hay más. Que hay en el dormir oscuro de la muerte, ya de mortal envuelta, despojados, suspende la razón y el motivo que a la desgracia da tan larga vida, pensando que la desgracia era la vida. Era la vida. Miedo. Pero, por ejemplo, dentro de las lecturas que hice para escribir el libro, estaba el Fedón. Uh-huh. Allí hablaba de cómo Sócrates sabía que él, si lo mataban con la cicuta, él no le iba a pasar nada. ¿Sí? Y él decía, ¿por qué? Porque soy un filósofo. Y los filósofos somos unos iluminados y los filósofos sí entendemos esto. Y le decían, pero usted, ¿por qué no lo evita? ¿Por qué no hace algo? Ahí evítelo. Y pues, ¿por qué lo tengo que evitar? No, porque no sentía ese miedo, ¿sí? Porque él estaba iluminado con la certeza pues de que su ser era inmortal y iba a continuar el camino. Entonces no había una grave afectación a su ser. Eso no quiere decir que no debamos luchar por la vida. ¿Sí? Sí, claro. O sea, porque es que la vida es muy hermosa y muy valiosa y la hemos elegido por algo, ¿no? Esas experiencias y ese plan de vida que tenemos todos y cada uno de nosotros. Pero sí definitivamente que es más tranquila la existencia y tendríamos mayor felicidad
si nos libramos de uno de esos grandes miedos que nosotros tenemos, que es, por ejemplo, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Sí, como esa incertidumbre de qué va a pasar y qué habrá más allá. Y bueno, uno lee historias y hay incluso películas de la gente que ha visto el túnel y que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. De acuerdo con la comprensión que tú has podido tener de esto que nos has venido contando y de tu contacto con los ángeles y todo esto, ¿qué pasa después de que morimos? O sea, ¿qué es lo que sucede? Si hay ese túnel del que hablan, según tu experiencia, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa? Pues mira, pues yo tengo mi versión de los hechos, ¿no? Que cuando sea el momento, vendré a corroborar si A verificar. cierto o no. Ese es mi compromiso. Pero realmente mira que hace poco tiempo yo estaba viendo un documental, una entrevista que le hizo la Deutsche Welle a Diana Uribe. Entonces, es muy reciente la entrevista. Y entonces la periodista le preguntaba, bueno, pero para usted, ¿qué es la muerte? Le preguntó a Diana Uribe, porque es que ella también contó que dentro de todos sus viajes y de todos sus estudios sobre la historia de la humanidad, ella ha visto muchas muertes. Claro. Y ella decía algo con lo que yo sentí, dije, qué mujer tan sabia. Ella sabe más de lo que dice, no solo de los principios racionales, sino de otros, porque ella dijo, es que la muerte es como una agencia de viajes. Simplemente, te tenemos el plan que tú quieres. ¿Cuál es el plan? Pues el plan que tú vas eligiendo conforme a los caminos que tú vas señalando dentro de tu ser interno. Entonces, el plan, pues, se corresponde con tus creencias. El plan se corresponde con lo que tú esperas que sea la muerte misma. Entonces, es muy factible que cuando sufrimos el proceso de la muerte, van a ser esos aliados espirituales que han estado a lo largo del camino de la vida acompañándonos los que nos van a recibir y facilitar el camino. Si tus aliados espirituales son Jesús y María, probablemente son ellos los que van a estar ahí. Si tu aliado espiritual es Osiris, allí estará Osiris. Si tu aliado espiritual son los ángeles, como sucede en mi caso, que los ángeles son mis aliados, entonces los ángeles me van a ayudar en el proceso y le van a ayudar en el proceso a todo aquel que quiera, a todo aquel que lo pida, a todo aquel que lo solicite. Entonces, digamos que la muerte es un viaje de la conciencia en el que yo sí recomiendo que ojalá cuando se produzca el momento de la muerte podamos estar en nuestro mayor nivel de conciencia. Por eso no es deseable que, pues, digamos, sí tenemos que luchar contra la violencia y contra las muertes violentas o muertes que se producen en medio del dolor y del sufrimiento. No es lo más recomendable, porque en la medida en que podamos tener transiciones más suaves, más amorosas, más llenas de la luz y de la confianza del destino que nos espera, va a ser mucho más fácil decidir el camino y abrirnos pues a que esas experiencias que nos deviene la muerte sean cada vez más maravillosas y preciosas. Pero realmente yo solo espero que cuando se produzca podamos de verdad degustar la esencia de la luz y de la magnificencia preciosa de lo que nosotros realmente somos. Entonces imagínate cómo es esa experiencia deliciosa, tú que trabajas con la alimentación consciente, es degustar y esa sabrosura, delicia de que tú descubres realmente lo que eres, esa belleza y esa inmensidad, y que te encuentras y te reencuentras con esos seres que amaste y que se fueron a lo largo de los siglos, con esos seres de luz que te han acompañado todo el tiempo, con tus ancestros que también han estado allí en la posibilidad amorosa de darte su auxilio. Entonces, realmente por eso creo que la muerte es una experiencia fantástica, preciosa y muy, muy amorosa, llena de mucho amor, porque precisamente como los seres de luz saben que le tememos, entonces nos rodean mucho más y nos acompañan mucho más en esos momentos para que precisamente podamos quedar liberados de forma muy rápida de todo temor, de todo miedo, de toda culpa,
de todo odio, de toda envidia. O sea, imagínate que ya cuando tú ya mueres, cuando ya nos liberamos un poco ya del ropaje físico, también si guardabas algún odio, incluso, o sea, ya el amor es total, ya simplemente no hay lugar a que haya una manifestación de odio, incluso el amor romántico también se anula, o sea, es porque Claro. si estás amando totalmente. Mi esposo, pues, fue mi amor romántico en vida, pero pues hoy es el ser de luz que me da amor total, pero ese amor total también se lo da a todos los seres que lo rodean y con los que está. Entonces sí es un cambio muy fuerte, pero un cambio amoroso, hermoso, y que en la medida en que podamos guiarnos, aprender a morir, en la medida en que podamos aprender a morir de una manera más amorosa, sin miedo, si también nos enseñan dentro de lo que nos enseñan habitualmente, que podemos morir de una forma hermosa y amorosa, librándonos de toda violencia y de todo dolor, entonces, pues es diferente. Pues me encanta cómo lo describes y cómo logras transmitirlo, porque de verdad como que se siente alivio, como que dice uno, oye, sí, qué bueno que eso se pueda, ¿no? Que no tenga que... Porque creo que cuando uno le teme a la muerte es porque pues, se imagina unos cuadros dolorosos, tenebrosos, y cada cual, de acuerdo con sus creencias, pues tiene allí unas imágenes que son a las que se le temen. Entonces, qué bueno que lo puedas transmitir así, que puede ser un proceso consciente, que puede ser un proceso amoroso, en confianza también de que también al morir hay apoyo, hay luz, hay seres que nos guían, entonces, pues eso conforta, creo yo. Claro. Entonces, hemos hablado como de cómo resignificar la muerte, entonces, por un lado, nos va haciéndonos perder ese temor a morir, ese miedo a morir. Pero también para cuando no somos nosotros, cuando no es nuestra muerte la que estamos entendiendo y comprendiendo, si nos la de un ser querido, cómo resignificar la muerte también nos ayuda a hacer un mejor duelo, a poder vivir mejor ese proceso. Sí, hay varios puntos digamos, cambiar el paradigma de la muerte nos va a ayudar cuando afrontemos la pérdida de un ser querido, que no es nada deseable. O sea, eso no quiere decir que cambiar el paradigma uno diga, uy, pues entonces va a ser re fácil. No, no es fácil, es un cambio muy fuerte, es un cambio dramático porque es el cambio de tener a ese ser en su presencia física y dejar de tenerlo en su presencia física. Entonces, no es subestimar la experiencia para nada, porque pues los que la hemos vivido sabemos que es supremamente fuerte, pero sí nos va a permitir afrontar esa muerte de ese ser querido de una manera diferente. Primero, porque tú sabes que está bien. O sea, esa certeza de que está bien. O sea, no te puedo negar que pues sí hay seres que a veces hay bajos astrales y cosas así que se mueven, pero por regla general en nuestra época, los seres que están transitando de la vida a la muerte, muy rápidamente retoman su conciencia de lo que son y están siendo muy, muy auxiliados y muy ayudados. Entonces, primero es la certeza de que esa persona se encuentra bien, de que si estaba en dolor, si estaba en sufrimiento, el que se produjo precisamente por eso la muerte, ya no lo está. Ya su estado es hermoso, es maravilloso, eh, que pues precisamente ya no está atado al apego físico que nosotros manejamos como seres humanos, es algo que tienen ya pues superado y que pueden ir superando cada vez más. Entonces, primero esa certeza de que esa persona está bien, eso es muy importante, porque todos nos preocupamos de dónde estará ahora. Y además, a veces asimilamos que el cuerpo sigue atado al alma y entonces es muy trágico que pensemos, por ejemplo, que esa persona que está enterrada o que está siendo cremada está, digamos, sufriendo ese proceso como si estuviera todavía en su cuerpo. Claro. Pero esa persona, ese ser amado ya no está en el cuerpo.
El cuerpo, realmente uno puede disponer del cuerpo de una forma respetuosa y amorosa, pues por todo el agradecimiento que merece, porque fue el vehículo a través del cual esa persona se expresó, pero ya no porque uno considere que ahí está todavía esa persona. La persona ya abandona su cuerpo y se encuentra en un estado donde está siendo cuidado, atendido y guiado de manera amorosa. Y si nosotros recurrimos también a otros seres de luz para que además le presten aún más auxilio, también lo van a hacer. Segundo, es importante también saber que no le vas a hacer daño a ese ser porque llores, no le vas a hacer daño porque sufras. A uno le dicen, no llore porque no lo deja ir. Sí, sí, eso se oye mucho. No llore, no, no, ya no sufra más porque entonces él no va a tener paz. Entonces, eso también resulta poco sano, porque primero, pues, cuando uno vive el dolor, pues lo mejor es poderlo expresar. O sea, cuando tú estás conteniendo las lágrimas y las contienes, pueden pasar años y en algún momento van a salir. O sea, eso no, o sea, es muy sano que en estos momentos el dolor es real y aunque tú sepas que esa persona está bien y todo, pero ahí hay dolor porque es que cambia la relación completamente con esa persona. Entonces vivenciemos ese dolor, dejémoslo que se exprese, que fluya. Las lágrimas en el río de la vida son supremamente sanadoras también y eventualmente todos los que pasamos por los duelos tenemos que permitírnoslas, dejar que los demás acepten nuestras lágrimas por esos duelos, porque a veces a los demás lo que les inquieta es tener que enfrentar, ay, cómo consuelo a esta persona si se pone a llorar o cómo le transmito, o sea, no sabemos cómo hacerlo, no importa, deja que fluya, deja que fluya. Lógico que si se vuelve algo insano, como les decía antes, que ya el dolor te destruye, te impide seguir tu plan de vida, pues no, pues hay que tomar medidas, no lo vamos a permitir, pero sí hay una cierta sanidad en ese dolor que va a fluir. Entonces, no le va a pasar nada a tu ser amado porque porque tú sufras, porque tú expreses ese sufrimiento que es real, pero que es mejor que fluya. Y lo tercero es que es importante que sepas que tú no estás perdiendo a esa persona. Esa persona no desaparece del panorama ni del escenario porque sigue existiendo, porque sigue siendo. Ciertamente ya no es el ser que era exactamente porque pues no está encarnado, es un ser diferente, un ser libre, un ser que está recorriendo unos caminos diferentes, pero que tiene un nexo contigo, que tiene un nexo conmigo en el amor que permite que ese nexo se mantenga y que permite que yo hoy día, por ejemplo, yo le diga a Carlos Daniel, ayúdeme a cuidar a mis hijos. ¿Sí? Además, él me lo prometió estando vivo, encarnado, me prometió que si a él le llegara a pasar algo, él iba a velar siempre por nuestros hijos. A veces yo se lo recuerdo. ¿Sí? Digo, ojo que tú estás a cargo de esa protección y mira que yo la veo, yo la veo esa protección especial que a veces uno dice esto ya es algo paranormal, o sea, esto ya es algo muy... Entonces, digamos que entender y saber que sí hay un nexo y que el que tú mantengas ese nexo amoroso con ese ser Sí, no. no va a perjudicar. ¿Por qué? Porque somos seres multidimensionales. Somos seres que recorremos diversos caminos ya como seres espirituales en los que no hay límites con el espacio y el tiempo que son los límites que tenemos los humanos. Ellos ya no. Entonces no hay problema en que lo sigas amando. Carlos Daniel, mi esposo, escribió un libro que se llamaba Una novela bufanda tejido de un duelo mágico. Y él tenía ahí una frase que decía, la muerte no acaba con el amor, no la acaba, el amor sigue. Y permítelo, sí, o sea, que ese amor, ya claro, ya no es el amor romántico, pues Claro. no, eso pues tampoco lo vas a aceptar, mi esposo, pues ya no es ese tipo de amor ni nada, pero sí es el amor pleno, total, mucho más magnífico y total el que él transmite y nos sigue dando y nos sigue transmitiendo como familia, con los procesos que seguimos viviendo con mis padres, con nuestros hermanos, con mis hijos. Entonces yo siento esa conexión, esa presencia que es muy benéfica y muy amorosa y por lo tanto es sana. Qué bien, qué bonito lo que dices porque reconforta también saberlo, ¿no?
Como nos contaste al principio hablando de la novena, entonces, pues bueno, para cada día hay como unos textos, unas recomendaciones de actividades y también incluyes unos microrelatos. ¿Nos podrías leer uno de esos microrelatos que están incluidos en el libro? Claro que sí. Realmente los microrelatos acompañan cada uno de los días de la novena, un relato por día. Estos relatos fueron construidos con hechos de la vida real, así como dicen en las novelas, en las películas, basada en hechos reales, que yo me permití recrear pues a través de una narrativa para que fueran pues más asequibles. Entonces voy a compartirles uno de los relatos que precisamente la persona protagonista de este relato hoy me la encontré por casualidad. Ah, mira, muy Entonces, sincrónico. en homenaje a él y a su experiencia, entonces vamos a compartir este relato. Se llama Laura y Arturo. Solo unos pocos humanos tienen la oportunidad de compartir cada una de sus almas con una de sus almas gemelas desde la niñez. En el caso de Arturo, era su hermana Laura. Creció bajo su amoroso amparo y con ella compartió juegos, libros, su amor a la poesía e incluso las heridas comunes de la infancia. Cuando la enfermedad y la muerte llegaron a Laura a una edad temprana, el golpe y la ausencia fueron devastadores. Para Arturo fue como perder una parte de sí mismo y por un tiempo vivió con ese vacío que era más que tristeza. Era como si le faltara un órgano esencial para la existencia. A pesar de que después de su partida Laura era solo silencio, de pronto Arturo comenzó a sentirse completo de nuevo. Notaba como si ella estuviera abriéndole nuevas puertas cuando alguna se cerraba. En las disyuntivas de la vida, el recuerdo de su sabiduría le ayudaba a tomar decisiones. Se sentía acompañado y guiado. Así, la desolación fue reemplazada por la certeza de que su transición no había dado fin a su sutil presencia dentro de él mismo. Con el devenir del tiempo, Arturo ha publicado su primer libro de poemas. Antes de entrar al auditorio donde lo esperaba la gente para escucharlo hablar sobre su creación literaria, sintió el perfume familiar de Laura. Miró al cielo y buscó la estrella más brillante. La miró por unos instantes, agradecida. Esa es. Mira, y como esas muchas experiencias, ¿no? Qué bonito. Hablaste también al principio hiciste mención de que ahora a principios de noviembre se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Y sobre todo conocemos una tradición que es la mexicana, donde honran de una manera muy bonita a los ancestros, a los muertos. La película esta de los niños Coco, que nos muestra un poco de ese mundo. ¿Consideras que es una manera de honrarlos, hacerles un altar, recordarlos, poner fotos? ¿Es una manera también de mantener esa comunicación con ellos, ese sentirlos presentes, aunque ya no estén en su forma física? Sí, claro. Yo creo que todos esos saberes ancestrales son supremamente valiosos y parten de unas certezas y de un conocimiento sobre lo que es la muerte que a veces nos parece un poco como de ficción o como que hace parte como pues de tradiciones que son extrañas o diferentes, pero que a veces cuesta asumir como que son una realidad. Entonces, por ejemplo, para mí el ritual del altar para los muertos me parece muy, muy interesante y hermoso y con un mensaje de rendir homenaje a esa persona y a ese ser que ha trascendido, que es muy importante y que de alguna manera el altar sirve para conectar este mundo físico con el mundo espiritual. Entonces el altar se convierte en un portal. El altar es un portal para esa conexión. Entonces la facilita y hace que también ese ser que ha partido también lo podamos sentir un poco más cerca, precisamente por esa facilitación que hace energética el altar mismo.
Por ejemplo, hay algunas tradiciones mexicanas que consideran que el altar debe tener 9 niveles. Y esos 9 niveles representan realmente los niveles de la conciencia del ser que va evolucionando. Mira. Entonces mira cómo ellos saben que el ser que partió está siguiendo ese camino de la evolución de la conciencia. Entonces es una facilitación en lo simbólico, dentro de también de lo energético, en ese portal que mueve la energía, es que precisamente seamos conscientes de esos niveles y de ese camino de evolución espiritual que estamos viviendo todos. En algunas tradiciones también, por ejemplo, tú dices, ¿por qué, por ejemplo, en México, en el altar de los muertos se les ofrece comida? Comida, Y sí. por qué en Corea también. ¿Sí? Supuestamente son tradiciones, pues así que se crucen o algo, pues no son tan similares, pero mira que para todos ellos es muy importante el alimento cuando hay una transición. Y pues tú que trabajas con el tema precisamente de la alimentación consciente, ahí hay algo, o sea, ahí hay algo que yo no descubro del todo, de pronto tú me vas a ayudar a descubrirlo, porque si hay una relación, por ejemplo, tú miras en las películas gringas cuando hay un fallecimiento, Sí. Hacen unas reuniones en las casas y todos llevan algo de comer. Algo de comer, sí, es muy, tiene el alimento tiene allí también como su símbolo dentro de ese proceso. O sea, claro, una persona partió, pero nosotros estamos vivos y vamos a seguir alimentándonos, vamos a seguir la vida, vamos a continuar nuestros planes de vida, vamos a seguir el camino. Entonces ahí el alimento tiene un significado y es un significado muy importante también dentro del altar y dentro de los altares y del ofrecimiento de los alimentos que incluso le gustaban a la persona que ha partido. Y también dentro del novenario yo sugiero precisamente que hagamos ese compartir de alimentos, que cada día de la novena, incluso ojalá repartido, porque pues no es que no sea el dueño de casa que todas las noches dándole de Le comer, tocó siempre. pero en un ejercicio también de solidaridad y de trabajo en comunidad, repartirse los alimentos y decir, esta noche yo llevo tales alimentos, o llevar todos y compartir, porque para mí también sigue siendo muy importante en un nivel sanador ese tema de que podamos realmente compartir esos alimentos con las personas que están en duelo. Y en ese mensaje energético subyacente de que vamos a seguir alimentándonos. Cuando murió Carlos Daniel, yo no podía comer, o sea, yo no podía, o sea, yo tomaba sopitas así, así como muy suaves y tal, pero duré muchos días que no podía comer. O sea, un signo de que yo me fui restableciendo fue poder comer. Claro. Poder comer, poder alimentarme ya Bien, claro. bien. O sea, de pronto incluso en la novena yo no podía consumir mucho, pero sí ver esos alimentos, ver que están ahí, que todo el mundo está comiendo, que entonces porque el alimento es vida. Conecta con la vida, sí. La respiración, a mí también se me dificultaba respirar. Entonces, cuando hay duelo es muy importante reasumir esos rituales de lo físico, del cuidado, del autocuidado, de arreglarse, de que si tú te peinas siempre no dejes de peinarte porque estás en duelo, de que, o sea, ese retomar el autocuidado también es sanador y ahí los alimentos y todo eso tiene relación con el altar en el que, pues en el ritual maravilloso de que a través del altar seguimos, pues digamos, fomentando o teniendo un símbolo en nuestro hogar de esa conexión que todavía tenemos con la persona que ha partido y que sigue siendo un homenaje a su vida, a su legado, a su memoria. Qué bonito. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, Sandra, cuéntanos, los que quieran comprar tu libro, ¿dónde lo consiguen? ¿Cómo se puede comprar? Sí, bueno, el libro está publicado a través de la editorial 89079, entonces se distribuye directamente a través de la editorial. Quien esté interesado en adquirirlo puede hacerlo contactando con el WhatsApp 322-811-2570. Igualmente, también el libro está disponible en 2 plataformas, que son la de autores editores, y en Amazon también está disponible a nivel mundial, en mercados mundiales. También
y en papel. Entonces hay muchas formas como se puede adquirir incluso desde cualquier territorialidad. Qué bien, qué bueno. ¿Y tienes alguna charla, algún taller que esté programado, que vayas a realizar pues alrededor de este tema, sobre el cual pues hay mucho que aprender aún para poder resignificar, para poder reprogramar? Claro que sí, la idea es comenzar a realizar algunos de los rituales de la novena. Entonces, y comenzar a compartir y de pronto generar como también estos espacios de conversación, ya pues en comunidad, incluso con personas que estén atravesando un duelo, pues ya a nivel personal. Entonces, estén atentos a mis redes sociales. Yo tengo una página que se llama Ángeles Especialistas en Facebook y en Instagram, y también a través de la información que brinda la editorial 89079 en redes sociales y en Instagram, estaremos informando acerca de estos espacios para conversar, para charlar y de taller. Qué bueno, porque es muy importante que sigamos aprendiendo de esto. Pues bueno, Sandra, me encantó conversar contigo sobre este tema. Realmente, como te dije, siento que lo que transmites permite realmente ir generando reflexión, preguntas y abrirse a las posibilidades de vivir la muerte de una forma diferente. Gracias, Alexandra. Un honor para mí que me realizaras esta entrevista con toda la admiración que te profeso y el respeto y el cariño que te tengo. Muchas gracias. Gracias a ti también y buenas noches para todos. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Chao. Chao.